La enfermería de la Celestial Dawn era un espacio ordenado, lleno de suaves luces blancas que contrastaban con la bioluminiscencia natural de Nera, una enfermera de la raza Vylran. Su piel emitía un brillo azul tenue, una característica de su especie, conocida en toda la galaxia por su calma innata y habilidades médicas. Sin embargo, ni siquiera su vasta experiencia la había preparado para el enigma que le esperaba en su nuevo paciente humano. Ethan, recostado en la camilla, se veía visiblemente incómodo, aunque trataba de mantener una expresión relajada. Su pierna derecha mostraba un hematoma extenso, y su uniforme estaba rasgado en varios puntos, evidencia del accidente que había sufrido durante las maniobras de carga. Pero no fue el hematoma lo que detuvo a Nera, fue la inflamación visible más abajo, en una región que no correspondía con ningún trauma externo evidente. Nera activó su escáner, sus delgadas manos brillando mientras los datos del cuerpo de Ethan aparecían en la pantalla flotante. Su tono profesional rompió el silencio. «Ha sufrido un traumatismo severo en el tejido muscular del muslo», dijo mientras sus ojos escaneaban los resultados. Luego, señaló hacia la región inflamada. «Sin embargo, aquí hay una hinchazón inusual. ¿Te está causando algún tipo de dolor?» Ethan, que había estado intentando mantener la calma, pareció congelarse. Su rostro enrojeció, y una mezcla de incomodidad y sorpresa cruzó por sus ojos. «No. Eso no es una lesión», dijo con una risa nerviosa, evitando su mirada. Nera parpadeó, claramente confundida. La lógica era el pilar de su pensamiento, y la reacción de Ethan no encajaba con la situación. ¿No es una lesión? Entonces, ¿es una reacción alérgica? Una condición previa. Su voz mantenía su tono calmado, pero su curiosidad crecía. Ethan levantó las manos, negando rápidamente. No, nada de eso. Es complicado. Es algo normal para los humanos, pero no es algo de lo que hablemos abiertamente. Algo normal. Nera inclinó su cabeza, un gesto típico de los Vylrans cuando procesaban algo ilógico. ¿Por qué habría de ser incómodo discutir una función biológica? Ethan suspiró, claramente atrapado en una conversación que preferiría evitar. Digamos que es una respuesta física que ocurre en ciertas circunstancias. No es un problema médico, lo prometo. La explicación de Ethan dejó más preguntas que respuestas en la mente de Nera, pero decidió no presionar más. A pesar de su deseo de entender, podía sentir su incomodidad, y sabía que forzar el tema podría ser contraproducente. En lugar de eso, centró su atención en tratar el hematoma, aplicando un ungüento regenerativo que brillaba tenuemente al contacto con su piel. ¿Es común que los humanos eviten discutir su biología?, preguntó mientras trabajaba, tratando de abordar el tema desde otro ángulo. Ethan soltó una pequeña carcajada, más relajado ahora que el tema parecía desviar su foco. Sí, especialmente cuando se trata de cosas personales. Somos un poco diferentes en ese sentido. Diferentes, sin duda, dijo Nera, su tono sereno pero lleno de intriga. Los Vylrans discutimos todos los aspectos de nuestra biología abiertamente. Es crucial para el entendimiento y la sanación. Ethan sonrió, apoyando su cabeza contra la almohada. Bueno, eso suena mucho más lógico que lo que hacemos los humanos. Pero te advierto, cuanto más me estudies, más cosas ilógicas encontrarás. La bioluminiscencia en las mejillas de Nera aumentó levemente, un gesto involuntario que indicaba curiosidad o emoción. Tal vez sea eso lo que encuentro intrigante. Ethan levantó una ceja, su sonrisa ampliándose. ¿Intrigante? Lo tomaré como un cumplido. Mientras Nera terminaba su tratamiento, no podía ignorar la sensación de que este humano representaba algo más que un simple paciente. Su comportamiento, sus reacciones y, más aún, la conexión inexplicable que sentía al estar cerca del despertaron una curiosidad que iba mucho más allá de lo profesional. Mientras se apartaba, guardando sus herramientas, sus pensamientos continuaban girando en torno a este hombre extraño y fascinante. Por primera vez, comenzó a cuestionar no solo las diferencias entre sus especies, sino también la posibilidad de que esas diferencias no fueran una barrera, sino un puente hacia algo completamente inesperado. La conversación con Ethan dejó a Nera profundamente intrigada. Mientras el resto de la tripulación de la Celestial Dawn continuaba con sus tareas diarias, ella no podía quitarse de la mente lo que había sucedido en la enfermería. Los Vylrans eran conocidos por su vasto conocimiento anatómico, pero este asunto humano la había tomado completamente por sorpresa. Esa noche, en la tranquilidad de sus aposentos, Nera decidió investigar más a fondo. Encendió su panel de datos y accedió a los archivos médicos de la nave.
El sistema contenía información básica sobre la biología humana, pero lo que descubrió la dejó perpleja. Según los registros, la inflamación que había observado era parte de un proceso biológico vinculado a la reproducción humana, un fenómeno activado tanto por estímulos físicos como emocionales. Para los Villrans, la reproducción era un acto clínico y químicamente controlado, desprovisto de cualquier reacción física espontánea. ¡Qué caótico!, murmuró Nera mientras revisaba los datos. Una respuesta corporal atada a emociones. Los humanos son realmente extraños. Sin embargo, lejos de desanimarla, esta revelación solo aumentó su fascinación. Cerró el archivo con una mezcla de curiosidad y respeto por la complejidad de esta especie que desafiaba todo lo que ella consideraba lógico. Al día siguiente, Ethan regresó a la enfermería para una revisión de su lesión. Entró con una sonrisa relajada, pero había algo en sus ojos que sugería que todavía estaba pensando en su interacción anterior. «Buenos días, Nera», dijo mientras se sentaba en la camilla. Lista para una nueva ronda de preguntas incómodas. La bioluminiscencia de Nera parpadeó levemente, un gesto involuntario que Ethan había comenzado a reconocer como una señal de curiosidad. «Mi deber es asegurar tu recuperación», Ethan respondió, ajustando el escáner. «Sin embargo, admito que nuestra última conversación ha generado dudas». Ethan se echó a reír, aunque su tono era más relajado que nervioso. «¿Dudas? Bueno, eso no suena muy prometedor. ¿Qué clase de dudas?» Nera dudó por un momento antes de hablar, sus dedos brillantes ajustando los controles del escáner para analizar su pierna lesionada. «Ayer mencionaste que la reacción que observé era algo normal para los humanos. He investigado en los archivos médicos y ahora entiendo mejor lo que implica. Sin embargo, sigo sin comprender por qué es un tema tan delicado». Ethan inclinó la cabeza, considerándola por un momento antes de responder. «Es complicado. Para nosotros, ciertas cosas son personales, incluso vergonzosas, porque están conectadas con emociones o deseos que preferimos no exponer. No es que sea malo hablar de ello, simplemente no es fácil». «Los Villrans no tienen tales restricciones», comentó Nera. «Discutimos abiertamente todos los aspectos de nuestra biología. Es necesario para el aprendizaje y la sanación. Tu reticencia es intrigante». Ethan sonrió, aunque su expresión también mostraba cierta introspección. «Supongo que los humanos somos más emocionales que lógicos. A veces evitamos ciertos temas porque nos hacen sentir vulnerables». Esa palabra resonó en Nera. Vulnerable. Era un concepto extraño para ella, una sanadora que siempre había confiado en su conocimiento y control. Pero al observar a Ethan, comenzó a entender lo que significaba. Su incomodidad, lejos de ser una debilidad, era una muestra de la profundidad emocional que los humanos poseían. «Eres una especie muy compleja», dijo finalmente, apagando el escáner. «Tu lesión está sanando bien. Sin embargo, sería prudente que evitaras cualquier actividad que pudiera agravarla». Ethan asintió, pero su sonrisa se volvió más cálida. «¿Sabes, Nera? Creo que eso es lo que hace que los humanos y los Villrans sean tan interesantes el uno para el otro. Donde tú ves lógica y control, nosotros vemos emociones y caos. Y tal vez, en algún punto, esas diferencias se complementan». Las palabras de Ethan dejaron a Nera reflexionando mientras él salía de la enfermería. Su mente estaba llena de preguntas, no solo sobre los humanos, sino sobre sí misma. Por primera vez en su vida, se preguntó si tal vez había más en el universo que lo que podía ser explicado por la lógica y la razón. Ethan no era solo un paciente, era una puerta hacia lo desconocido. Y aunque Nera no podía comprender del todo lo que sentía, una cosa era segura: quería saber más. El ambiente a bordo de la Celestial Dawn comenzó a cambiar apenas unos días después de la conversación de Nera con Ethan. La nave, en su ruta hacia un sector inexplorado, detectó una señal de socorro proveniente de un carguero abandonado. Sin dudarlo, el capitán ordenó investigar, pero lo que parecía ser una misión de rescate rutinaria se convirtió rápidamente en una emboscada. Un grupo de saqueadores espaciales, ocultos en las sombras del carguero, atacó con fuerza, disparando contra la Celestial Dawn. Las alarmas sonaron en toda la nave, y los corredores se llenaron de gritos y el eco de explosiones. Nera, quien estaba organizando suministros médicos en la enfermería, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras los sistemas de emergencia se activaban. Los minutos parecían horas mientras los reportes de heridos llegaban en cascada. Pero su concentración fue interrumpida cuando las puertas de la enfermería se abrieron bruscamente, y Ethan entró tambaleándose.
Su uniforme estaba rasgado y una profunda herida sangraba en su costado. A pesar de su estado, sus ojos estaban llenos de determinación. Nera, jadeó, apoyándose contra el marco de la puerta, tenemos que evacuar esta sección. Los saqueadores están abordando la nave. Están dirigiéndose aquí. Nera dejó caer el instrumento que tenía en la mano, su bioluminiscencia parpadeando con intensidad. Ethan, estás herido. Debes sentarte y dejar que trate esa herida. No hay tiempo, insistió Ethan, aunque su voz temblaba de esfuerzo. Si nos quedamos aquí, nos atraparán. Tienes que venir conmigo. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la enfermería, y las luces parpadearon violentamente. Las puertas se abrieron de golpe, y 3 figuras armadas entraron. Los saqueadores, altos y de apariencia amenazante, llevaban armaduras rudimentarias pero efectivas, y sus armas apuntaron directamente hacia ellos. Sin pensar, Ethan se colocó frente a Nera, usando su cuerpo como un escudo. «Quédate detrás de mí», le gritó. «No puedes luchar en este estado», replicó Nera, su voz alzándose en una mezcla de alarma y desesperación. Pero Ethan ya había agarrado una bandeja metálica de instrumentos médicos, usándola como un improvisado escudo mientras arremetía contra los saqueadores. Uno de ellos disparó, pero el reflejo de Ethan fue rápido, desviando el disparo hacia una pared. En ese momento, Nera, siempre precisa en sus acciones, localizó un inyector de sedante de alta potencia en la mesa cercana. Con una calma impresionante, esquivó detrás de Ethan y se movió hacia los atacantes con una precisión calculada. Sus movimientos eran rápidos pero elegantes, como si cada paso estuviera coreografiado. Mientras Ethan mantenía a los saqueadores distraídos, Nera logró inyectar el sedante en uno de ellos, que cayó al suelo de inmediato. Los otros 2 retrocedieron momentáneamente, sorprendidos por la inesperada resistencia. Aprovechando la oportunidad, Ethan tomó una barra metálica caída y, con un esfuerzo titánico, la utilizó para desarmar a uno de los saqueadores. El último, viendo que sus compañeros habían caído, huyó apresuradamente. Cuando el peligro inmediato pasó, Ethan cayó de rodillas, el dolor de su herida finalmente alcanzándolo. Nera corrió hacia él, sus manos temblando ligeramente mientras aplicaba presión para detener el sangrado. «Eres un insensato», murmuró, aunque su tono no ocultaba la preocupación. «Podrías haber muerto». Ethan sonrió débilmente, sus ojos brillando incluso en su estado debilitado. «No iba a dejar que te lastimaran». Las palabras de Ethan dejaron a Nera en silencio. Mientras trabajaba para estabilizarlo, su mente estaba enredada en una mezcla de emociones que no podía nombrar. Este humano, herido y vulnerable, había arriesgado su vida por ella. Para los Villrans, tal acto no tenía sentido lógico. Pero para Ethan, parecía tan natural como respirar. «Tu herida es grave», dijo finalmente, su voz más suave. «Pero te salvarás, si dejas de hacer locuras como esta». Ethan dejó escapar una risa suave, que se convirtió en un gemido de dolor. «Lo que sea necesario para protegerte». El corazón de Nera se aceleró ante esas palabras. Por primera vez, sintió algo más allá de la lógica, algo que desafiaba la comprensión científica y que la conectaba con Ethan de una manera que no podía explicar. En medio del caos, algo había cambiado entre ellos, algo que ni el peligro ni las diferencias entre sus mundos podían borrar. La nave celestial Dawn había sobrevivido al ataque, pero las cicatrices del enfrentamiento se sentían en cada rincón. Las reparaciones estaban en marcha, y la tripulación trabajaba incansablemente para restaurar la funcionalidad de la nave. En la enfermería, Nera permanecía junto a Ethan, quien aún se recuperaba de su herida. Aunque ya no corría peligro, sus movimientos eran lentos, y Nera insistía en que descansara. Esa noche, después de un día agotador, Ethan sugirió algo inesperado. «Ven conmigo al observatorio», dijo, su voz tranquila pero insistente. «Hay algo que quiero mostrarte». «Tu estado no es óptimo para caminar», respondió Nera, frunciendo el ceño. «Estoy bien, de verdad», insistió, esbozando una sonrisa. «Y créeme, valdrá la pena». Aunque todavía dudaba, Nera finalmente accedió. Lo acompañó cuidadosamente hacia el observatorio, asegurándose de que no se esforzara demasiado. Cuando llegaron, las luces automáticas se atenuaron, dejando que el vasto manto de estrellas fuera el único espectáculo. La vista era impresionante, incluso para alguien como Nera, acostumbrada a los paisajes cristalinos y perfectos de su mundo natal. Ethan se recostó contra el panel de cristal, mirando hacia el infinito. «¿Sabes? Las estrellas siempre me han recordado lo pequeño que soy.
Pero desde que llegué aquí, contigo, he empezado a verlas de otra manera. Nera, con las manos entrelazadas frente a ella, observó las estrellas en silencio. ¿De qué manera?, preguntó después de un momento. Ethan giró la cabeza hacia ella, su sonrisa más suave esta vez. Antes, las veía como algo inalcanzable, como un recordatorio de que el universo es inmenso y frío. Pero ahora las veo como una conexión. Como un puente entre mundos que nunca pensé que entendería. Las palabras de Ethan hicieron que la bioluminiscencia de Nera parpadeara débilmente. Tu forma de pensar es tan diferente. Los Vilran siempre hemos visto las estrellas como patrones lógicos, guías para comprender la estructura del universo. Pero tú las ves con emoción. Ethan rió suavemente. Supongo que es la forma humana de enfrentar lo desconocido. Nos emociona, nos aterra, y a veces nos hace actuar como tontos. Nera lo miró detenidamente, sus ojos brillando con curiosidad. Tú actuaste como un tonto cuando me protegiste en la enfermería. No había lógica en tu decisión, Ethan. Pudiste haber muerto. Él se encogió de hombros, ignorando el dolor que el gesto le causó. Tal vez no fue lógico, pero fue lo correcto. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras alguien como tú estaba en peligro. ¿Alguien como yo?, repitió Nera, su tono lleno de incertidumbre. Sí, dijo Ethan con firmeza, mirándola directamente. Eres más que una enfermera brillante y calmada. Nera. Eres alguien que me ha hecho ver el universo de una manera completamente nueva. Me has hecho querer más de lo que creí posible. El silencio que siguió estuvo lleno de una tensión que no era incómoda, sino cargada de algo profundo y desconocido. Nera, que había pasado toda su vida guiada por la lógica, se sentía atraída hacia este humano cuya manera de pensar desafiaba todo lo que ella creía saber. Ethan, dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual, tú también has cambiado algo en mí. Siempre he pensado que el caos de los humanos era una debilidad, pero ahora veo que es hermoso. Es como estas estrellas, impredecible, brillante y lleno de posibilidades. Ethan extendió la mano hacia ella, sus dedos rozando los suyos con cuidado. La bioluminiscencia de Nera aumentó, un destello que traicionaba las emociones que intentaba comprender. Entonces, ¿qué dices?, preguntó Ethan, su voz apenas un susurro. ¿Vale la pena explorar este puente entre nosotros? Nera cerró los ojos por un momento, permitiendo que su mente lógica y su recién descubierto instinto emocional se alinearan. Cuando los abrió, sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Sí, Ethan. Vale la pena. Bajo el manto de las estrellas, los dos se quedaron juntos, conscientes de que lo que estaban construyendo era algo único. No solo una conexión entre un humano y un Vilran, sino un paso hacia un futuro lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Los días que siguieron al ataque y las revelaciones en el observatorio pasaron rápidamente. La Celestial Dawn estaba casi completamente reparada, y la tripulación comenzaba a retomar sus rutinas habituales. Para Nera y Ethan, sin embargo, la normalidad parecía un concepto lejano. Lo que habían compartido bajo las estrellas había cambiado todo. Ethan se encontraba recuperado, al menos físicamente, y ahora enfrentaba una decisión difícil. La nave estaba próxima a llegar a una estación espacial donde podría tomar un transporte de regreso a la Tierra. Para Nera, significaba que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. En su última noche a bordo, Ethan se acercó a la enfermería, donde Nera revisaba un informe. Se detuvo en la puerta, observándola en silencio por un momento. Su piel bioluminiscente emitía un brillo suave, y su postura, siempre serena, ahora parecía tener un aire de incertidumbre. Nera, dijo finalmente, interrumpiendo su concentración. Ella levantó la vista, y sus ojos brillantes lo miraron con atención. Ethan, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. Él sonrió, entrando en la sala. No podía irme sin hablar contigo. Nera inclinó la cabeza, un gesto que Ethan había aprendido a reconocer como curiosidad. ¿Hablar sobre qué? Se acercó más, deteniéndose a un par de pasos de ella. Sobre nosotros. Sobre lo que viene después. La bioluminiscencia de Nera titiló levemente, un reflejo de sus emociones internas. Ethan, lo que compartimos es único. Pero nuestras vidas son tan diferentes. Tú tienes un hogar, una gente que te espera. Yo pertenezco a este lugar, a mi misión. Ethan asintió, pero su mirada permaneció fija en ella. Lo sé, Nera.
Pero también sé que no quiero volver a mi vida sin ti. Lo que hemos encontrado aquí no es algo que pueda ignorar. Estoy dispuesto a quedarme, si eso significa que podemos seguir explorando esto juntos. Nera dio un paso hacia él, sus manos entrelazándose frente a su pecho. Ethan, no puedo pedirte que renuncies a todo por mí. No sería justo. No me lo estás pidiendo, respondió él, su tono suave pero decidido. Lo estoy eligiendo. No me importa dónde estemos o que tengamos que enfrentar. Todo lo que sé es que quiero estar contigo. El corazón de Nera se aceleró, una sensación desconocida pero no desagradable. Por un momento, las reglas, la lógica y las expectativas de su especie se desvanecieron, dejando solo a ella y a Ethan en ese momento. Si haces esto, Ethan dijo finalmente, su voz apenas un susurro, será un salto hacia lo desconocido. Ninguno de los dos sabe qué nos espera. Ethan sonrió, su expresión cálida y segura. El universo entero es un salto hacia lo desconocido, Nera. Pero nunca ha habido algo que valiera más la pena. Con esas palabras, algo dentro de ella cambió. Nera, quien siempre había valorado la lógica sobre todo, dio un paso hacia adelante y tomó la mano de Ethan. Su bioluminiscencia se intensificó, bañando la habitación en un resplandor azul suave. Entonces vamos juntos, dijo con firmeza. Si estás dispuesto a tomar ese riesgo, yo también lo estoy. Cuando la Celestial Dawn llegó a la estación espacial, Ethan no abordó el transporte de regreso a la Tierra. En lugar de eso, él y Nera comenzaron a planificar un nuevo camino, uno que uniera sus mundos. Para Ethan, significaba explorar el espacio junto a Nera, aprendiendo de su cultura y compartiendo la suya. Para Nera, era un viaje de autodescubrimiento, una exploración tanto del universo como de las emociones que había empezado a sentir. Juntos, se convirtieron en un símbolo de lo que podía lograrse cuando las diferencias no se veían como barreras, sino como puentes. Bajo las estrellas que una vez los habían separado, ahora caminaban como iguales, como compañeros, y como algo mucho más profundo. El universo podía ser vasto e incierto, pero para ellos, era un lugar lleno de posibilidades.